Ahora entraremos al estudio de las fuentes del derecho en los países neorromanistas. Sin duda alguna, en esta tradición legal, la fuente formal por excelencia es la ley. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en la época del Corpus Juris Civilis, Justiniano ordenó la gran codificación. En esta gran codificación se pierde la flexibilidad que tenía el Jus Civilis con el Jus Honorarium, es decir, el trabajo que realizaban las magistraturas extraordinarias en la época de la República, la pretura, la questura, entre otras tantas. Entonces, independientemente de esto, todos los sistemas legales que pertenecen a esta tradición legal van vinculadas con la aplicación de la ley al caso concreto, siendo esta la fuente formal por excelencia. ¿Qué países tenemos? Pues toda Latinoamérica, a partir de México, Asia, hasta la Patagonia. En Argentina pertenecemos a esta tradición legal. ¿Qué tenemos dentro de estas fuentes? Pues dentro de estas fuentes vamos a analizar aspectos históricos, aspectos psicológicos, aspectos reales, aspectos en un momento dado formales, de inmediatez, donde el legislador tratará de recoger en la norma el contenido de la misma. Entonces, la ley para los neorromanistas es la fuente formal por excelencia. El precedente para la tradición angloamericana es su fuente formal. En los sistemas, digamos, de carácter religioso, pues sin duda alguna ellos están perfectamente vinculados con aspectos filosóficos, religiosos, donde la palabra de Dios recogida en el Corán y en la propia Biblia serán consideradas sus fuentes formales por excelencia. ¿Por qué hablamos de las fuentes formales? Porque vienen de un proceso de carácter eminentemente legislativo, previamente establecido, que es considerado obligatorio y sobre todo donde se produce la ley. Todos los gobiernos generalmente que pertenecen a esto son republicanos, democráticos y donde pueden elaborar a través de dicho proceso legislativo la misma. Entonces, por fuentes formales que tenemos, insisto, la ley y la costumbre, recuerden sus dos elementos, la opinio juris et necessitatis in veterata consuetudo, el elemento que denominamos la jurisprudencia, que en México se conforma por 5 resoluciones en un mismo sentido, sin ninguna en contrario. La doctrina, que va a ser la aportación de los profesores, de los tratadistas y que también podrá ser invocada en la resolución de asuntos o incluso en temas de investigación. Los principios generales de derecho, recuerden ustedes, primero en tiempo, primero en derecho, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, por citar algunos tantos. Nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo delito, entre otros. Y la equidad que si bien es cierto, puede provenir de la famosa equity que existió en el derecho angloamericano, que más adelante analizaremos, también es considerada una fuente del derecho. Las fuentes son aquellos lugares, son hechos sociales que dieron lugar a situaciones. Son situaciones reales donde serán tomadas por el legislador. Las fuentes históricas, que en este momento las tengo aquí a la vista, son acontecimientos que han sido trascendentes para la historia de la humanidad. No todos los hechos pueden ser considerados históricos, sino aquellos que han tenido una relevancia y que pueden ser tomados por el legislador para crearlos. Por ejemplo, en la época patriarcal, ustedes recordarán, la autoridad la tenía esta persona, el tribal. En la época de la monarquía la tenía el rey, en la época del imperio el emperador, el monarca. En un sistema democrático el Ejecutivo Federal juega un papel muy importante. En un derecho parlamentario tenemos la figura del jefe de gobierno y del primer ministro, jefe de Estado, jefe de gobierno, donde se van reflejados en estos aspectos. Las fuentes psicológicas, pues algunos autores representan que estas fuentes prevalecen de acuerdo con la época, de acuerdo con la actitud del ser humano, de que ha pasado un desarrollo histórico y eminentemente social. Entonces tenemos aquí una gráfica del proceso legislativo, donde se ve la iniciativa o proyecto de ley, la discusión vence en la Cámara de Origen, en la Cámara de Revisora, la aprobación que se da ya una vez que ha salido de las dos cámaras,
la sanción, donde el Ejecutivo tiene esta facilidad en un momento dado de oponerse a la misma. Recuerden ustedes que el antecedente directo del derecho de veto es la intercesio que se manejaba entre los cónsules en la época republicana. Luego vendrá la publicación, una vez que ha sido sancionada, en el caso de México, en el Diario Oficial de la Federación, y la iniciativa o vigencia de la misma. Podemos decir que este aspecto de la iniciativa es un proyecto de la disposición normativa que se va a poner a consideración, en el caso de México, del Congreso. Y casi todos los países que son republicanos y demócratas tienen un Congreso. Algunos son unicamerales, otros serán bicamerales. La mayoría de los países tienen congresos bicamerales. La discusión, donde precisamente una cámara fungirá como de origen, otra revisora, pero en materia, en el caso de México, de empréstitos, de contribuciones, de impuestos, sobre reclutamiento de tropas, la Cámara de Diputados en nuestro país siempre se considera cámara de origen. La aprobación, que ya se dará después de que ha salido de las dos cámaras, que puede ser de manera total o de manera parcial, se indica que quedó aprobado o no. Y la sanción, que es, insisto, esta aceptación que realiza el Poder Ejecutivo para decir que el proyecto ya ha sido complementado y está de acuerdo con lo que han decidido las dos cámaras. La publicación, como ya le indiqué, va a ser en el Diario Oficial de la Federación. Luego vendrá la iniciación de vigencia, que puede ser de manera sucesiva y puede ser de manera sincrónica, dependiendo precisamente de la entrada en vigencia de la disposición normativa. Se publica generalmente, en el caso del derecho positivo mexicano, que recuerden somos romano-canónicos germánicos o neoromanistas, tradición de derecho civil, en términos de John Merriman, se da a partir de 3 días en el momento que está puesta en publicación y entrará en vigencia. También señala el ordenamiento legal mexicano que se correrá un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la mitad de los mismos.